Alabado es el Señor, Él está vivo. Y cada semana nos reunimos para alabar y para glorificar a un Dios vivo que ha dado todo para nosotros, para que nosotros seamos suyos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por la seguridad que tenemos, por la luz que nos das en medio de este mundo. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos para el futuro. Y mientras estudiamos tu palabra en esta mañana, te pedimos que tu Espíritu nos dé entendimiento, que des convicción a nuestros corazones, convicción de pecado, de tu justicia. Y, Señor, llénanos de fe y de confianza en esta palabra que es confiable y verdadera y que tú nos has prometido. Señor, te pido que nosotros tengamos este sentido de urgencia para ir a todo el mundo con las buenas nuevas del Evangelio. Porque, Señor, cada vez hay más oscuridad mientras el día se acerca. Así que, Señor, te pido que no estemos conformes, Señor, con este mundo, Señor, sino que tengamos perseverancia en nuestra vida en Cristo, en esta carrera que tú has puesto delante de nosotros. Y te pido, Señor, que a través de esta congregación, a través de nuestros labios, a través de tu vida expresada a través de nosotros, Señor, sepamos que Cristo vive y viene de nuevo. Señor, te pido que mientras estudiamos tu palabra, podamos ser cambiados y transformados por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar en nuestro viaje a través de Lucas y en esta mañana nos vamos a enfocar en el capítulo 12, en los versos 6 al 12. De acuerdo con el verso 1, había una multitud que se había reunido para escuchar a Jesús, pero no necesariamente los 12, sino Jesús estaba dirigiendo también a aquellos que habían creído y que estaban siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Pero Jesús les advierte acerca de la hipocresía, ya lo vimos antes. Jesús está advirtiendo a aquellos que pretenden ser religiosos o tratan de impresionar a Dios o están fingiendo ser seguidores de Jesucristo para impresionar, pero también habla de la hipocresía, de aquellos que pretenden no ser seguidores de Cristo para evitar el rechazo y la persecución. Pero Jesús en estos versos que vamos a ver, vemos cómo enseña acerca de lo que deberíamos de tener miedo. Verso 4. Jesús les dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer. La Biblia en otro pasaje nos enseña que el vivir es Cristo para nosotros los cristianos, el morir es ganancia. Después de la muerte de este cuerpo hay ganancia. Por eso Jesús les dice: tengan miedo. No tengan miedo de aquel que solamente puede matar su cuerpo y después de eso ya nada puede hacer. Verso 5. Pero enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Bueno, el miedo a la muerte es natural, es normal tener miedo a la muerte. Y evitarlo a toda costa es natural, es un impulso normal. Pero lo que Jesús nos está diciendo aquí es una fuerza sobrenatural que Dios nos va a dar en tiempo de necesidad para aquellos que lo necesitemos. Es un miedo
santo es el temor a Dios. Y este temor santo, el Señor lo suple para que nosotros honremos y temamos al Señor y nos dé poder para ignorar todas las otras voces amenazantes y obedecer lo que Jesús dice y lo que desea, sin importar el costo personal. Y eso es el temor de Dios. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede proveer. Cuando tenemos este temor que solamente lo da el Señor, ese temor santo para Dios, nosotros preferiremos sufrir el rechazo para recibir la recompensa de Dios. Cuando hay persecución, podemos decir como dijeron los apóstoles, juzguen si es justo obedecer al hombre antes que a Dios. Esto vino del Espíritu Santo, no fue su habilidad natural. Ahora, no vas a experimentar esta seguridad, esta capacidad de morir por tu fe cuando estás sentado pacíficamente aquí en la iglesia, por ejemplo. No vas a experimentar algo así en este escenario. No vas a experimentar este poder, esta fuerza del Señor aquí. No, la vas a experimentar cuando la necesitas. Cuando la necesites, Dios ha prometido que te la va a dar. Y lo vamos a ver en los versos que la gracia de Dios no está presente en nuestra imaginación, sino que está presente para sus hijos en los tiempos de crisis. Lucas capítulo 12, verso 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor está enfatizando cuán grande es el interés del Padre por ti, su amor por ti. Él pone atención en cada pajarillo. El Señor no los olvida, Él sabe cuántos hay. Él no se olvida, está al constante pendiente de sus hijos, de su creación. Pero si Dios pone atención en estos pajaritos, imagínense cuánto más no tendrá cuidado de nosotros. Las criaturas más valiosas para Dios, toda la creación, somos sus hijos. Somos hechos a su imagen. Hemos sido escogidos para ser la novia de Cristo. Significamos para Él mucho más que un pajarillo. Él te conoce. Te conoce mejor de lo que tú te conoces. Él sabe. Yo creo que nadie sabe cuántos cabellos tienen, a menos de que no tengas ninguno, seas calvo. Pero no creo que tú sepas cuántos cabellos tienes. Él sabe cuál es tu pulso, qué tan rápido está latiendo tu corazón. Él sabe cuántas calorías estás gastando en este momento. Él sabe cada detalle de tu vida, que aún aquellos que se te han olvidado. En otras palabras, podemos confiar en que Dios va a cuidar de ti. ¿Por qué Jesús está mencionando todo esto? Bueno, porque los líderes religiosos odiaban a Jesús y estaban poniendo presión en la multitud para ir en contra de Jesús, en contra del Señor. Había empezado una persecución abierta contra Jesús. Y si profesaban fe en Jesús, los líderes religiosos iban a empezar a excomulgar a aquellos que participaban en las sinagogas. Excomulgarnos precisamente de las actividades en su sinagoga. Y esto significaba
que perdían sus derechos como ciudadanos de Israel. Significaba también que sus hijos no podían ir a la escuela porque la escuela se llevaba a cabo en las sinagogas. Iban a ser evitados por la sociedad judía. No podrían tener un trabajo en la sociedad judía. Lo que significaba ser excomulgado es ser segregado, cortado de la sociedad. Y a eso se estaban exponiendo precisamente aquellos seguidores de Jesús. Pero Jesús está animando a la gente que no tengan miedo del hombre, porque Dios iba a tener cuidado de ellos. Verso 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Qué significa esto de confesar a Jesús delante de los hombres? En este contexto que estamos leyendo, significa que nos identificamos públicamente como creyente, como seguidor de Jesucristo, sin importar el riesgo de ser excomulgado de las sinagogas. El contexto sugiere que esta no es una confesión sin riesgos. No es una confesión que se hace en un ambiente seguro de un grupo de creyentes, sino una confesión de fe en un ambiente antagónico, en un ambiente hostil. Cualquier persona que con convicción y fe confiesa a Jesús en este ambiente hostil, tiene la promesa de Dios de que el Señor le va a confesar en el día que Él venga. Es una seguridad que nos llena de esperanza, que el Señor va a decir, sí, este me pertenece. Si tú confiesas a Jesucristo, Él nos va a respaldar, Él va a estar hablando por nosotros, va a estar de nuestro lado en aquel día. La Biblia enseña que la salvación requiere dos cosas, una fe interna, pero también una confesión en voz alta de que el Señor Jesús es Señor. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces algo sucede en el corazón y resulta en la expresión de lo que está sucediendo en el corazón, sale por la boca. Pero alguien que se rehúsa a identificarse públicamente como creyente y se encoge ante los problemas, entonces Jesús dice, yo te voy a negar delante de los ángeles de Dios. Significa que en el juicio se le va a negar la entrada al cielo, se le va a negar cualquier comunión con Dios y toda su bondad. Una falta de voluntad para confesar públicamente que estamos en Cristo es un signo que denota que tal vez la fe de esa persona no es genuina. Si le confrontan sus compañeros del trabajo, de la escuela, y de repente lo niegas, o te quedas callado, o te rehusas a reconocer, es un foco rojo. Hay algo mal en este supuesto creyente, porque ¿dónde está esta disposición? ¿Dónde está esta fuerza? ¿Dónde está la confesión de la que habla la palabra? Ese es el Espíritu Santo precisamente, es la obra del Espíritu. Y cuando este Espíritu no está allí,
Cuando esta confesión no se manifiesta, sobre todo bajo presión, entonces se duda que el Espíritu del cual Cristo nos prometió, tal vez no está ahí. Tal vez esa persona es una hipócrita, no es un verdadero hijo de Dios. Pero a ver, un momento. ¿Qué entonces de Pedro? La noche que Jesús fue arrestado, Pedro le negó 3 veces. En una sola noche, él negó que lo conocía. Ni siquiera quiso admitir que lo conocía. En aquella noche, vamos a revisar qué es lo que sucedió con Pedro. Por 3 años, había hecho pública su relación con Jesucristo. Todo el mundo sabía que él era seguidor de Jesucristo. 3 años se había identificado con Cristo. Así que primero que nada, aquella noche de la negación fue un fracaso de una sola vez, bajo mucha presión. No fue algo premeditado, no. En segundo lugar, tomó lugar antes de que Cristo muriera y resucitara por nosotros, porque Jesús prometió que al irse Él mandaría el Espíritu. Esta experiencia demuestra el fracaso del seguidor más celoso y más fiero de todos los seguidores que tenía Jesús. Y esto nos demuestra solo una cosa, que necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder confesarle delante del hombre. El fracaso de Pedro demuestra que sin el Espíritu Santo vamos a fallar cuando estemos bajo presión. Mucha gente malentiende lo que se dice y lo que no se dice en estos versos. Jesús no está diciendo que una confesión pública de fe tiene que ser un requisito para que sea salvo. No. La confesión pública de una persona, la confesión pública de su fe es evidencia de que alguien ha rendido su vida a Dios, de que tiene un corazón poderoso por el Espíritu Santo. La confesión nos da la evidencia de que la conversión es genuina, porque es una expresión del corazón. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Aquí la confesión pública de tu fe es evidencia de tu carácter. Y el bautizo en agua es una evidencia también de tu fe. No estamos diciendo que crea y luego se bautice y luego ya será salvo. No. Estamos diciendo que cuando uno cree, el bautizo es una confesión pública de lo que ha ocurrido en tu corazón. Las buenas obras también son evidencia de una fe genuina. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No está diciendo fe más obras igual a vida, no. Lo que está diciendo es que si no hay una evidencia externa de lo que hay adentro, pues se duda de lo que realmente hay adentro. ¿Y por qué? Bueno, pues porque lo que tú haces es la obra del Espíritu Santo. Lo que dices es lo que el Espíritu Santo habla a través de ti. No es fe más confesión igual a salvación. Fe más bautizo igual a salvación. Fe más obras igual a salvación. No, sino que
Una fe genuina en el corazón se evidencia por tus expresiones externas de confesar, de bautizarte, de hacer buenas obras, todo eso. De hecho, la confesión pública no es algo que hacemos para ser salvos, sino que es la obra del Espíritu Santo en una persona. Y esto se implica en los versos 11 y 12. Vamos a ver, es parte de del mismo pensamiento. Verso 11. Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir. ¿Qué significa no te preocupes? En el verso 8 dice que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Cómo que no me preocupe? Mira lo que está aquí. Está aquí en juego algo muy profundo y tú dices que no me preocupe. Bueno, vamos a ver lo que Jesús está diciendo aquí. Bueno, Él dice, no te preocupes porque el Espíritu Santo te va a mostrar lo que debes de decir en ese momento. Jesús está describiendo aquí el Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios viene a residir en ti. Cuando recibes el Espíritu de Dios, recibes la salvación. Y es algo bien poderoso, es algo que te cambia la vida, que te ayuda a vivir la vida cristiana. En este escenario, Jesús está describiendo que si estamos en problemas a causa de Jesús, o si somos acusados de ser creyentes, o si estás siendo confrontado por ser cristiano, este es el escenario. En este escenario es que Dios te va a dar ese poder. En la sinagoga es donde llevaban a las personas para ser excomulgadas y les disciplinaban y les decían, ¿confirmas o niegas tu fe? ¿O niegas lo que te hemos enseñado? Muchos de los magistrados y las autoridades iban a estar juzgando a estos cristianos. Pero ¿qué es lo que aquí el Señor nos está enseñando en nuestra situación? Tal vez estás siendo confrontado por tus compañeros de trabajo, con tus familiares. Tal vez alguien te pregunta, ¿es cierto que te convertiste en hermano? O tal vez en la escuela te preguntan, o en el trabajo. Bueno, en este escenario no te preocupes en lo que has de decir, porque el Espíritu Santo te dirá lo que vas a decir. Puedes confiar en eso. Nuestra parte es ceder nuestra voluntad y obedecer al Señor y escoger confesar que eres un seguidor de Cristo y que el Espíritu Santo te capacitará. Jesús dijo, porque aquel que empezó la buena obra en ti, la completará. El Señor te ha dado el querer como el hacer por su buena voluntad. No está diciendo que vas a ser elocuente, no está prometiendo que vas a hablar como un predicador famoso, ¿no? Pero está diciendo que te va a dar las palabras. Tú le confesarás y Él te confesará a ti. Pero si lo niegas, Él también te negará a ti. Pero el valor y la capacidad de estar firme ante estas circunstancias difíciles, todo esto te lo dará el Espíritu Santo. Pero no debes quedarte callado, porque puedes escoger quedarte callado y suprimir todo lo que el Espíritu Santo te está dictando hacer.
pero es peligroso. Bueno, nos saltamos el verso 10, pero vamos a regresar allá. Verso 10. Todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Aquí está describiendo la situación contraria, describiendo a aquellos que son enemigos de Cristo, gente como los fariseos que han estado cegados. Esta gente no puede ser salva. Es imposible. Y para mucha gente causa mucha inquietud este asunto de cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y este no es un pecado de una sola vez. No vamos a estudiar esto ahora, pero en la página web tenemos un estudio acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pueden buscar nuestros recursos y va a haber una ligadura entre este sermón que estamos dando hoy y el estudio del Espíritu Santo. Por si alguien tiene preguntas, pueden escuchar este sermón. Pero rápidamente diré que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un accidente, no es algo que vas a decir solamente una vez, no, es algo que está en el corazón, que a pesar de haber reconocido que el poder de Dios existe, a pesar de haber conocido ese poder en tu corazón, deliberadamente escoges rebelarte en contra de la revelación del conocimiento de Dios. Es no simplemente dudar o negar la verdad, sino una desafiante oposición a la verdad que va en contra de tu convicción de tu mente y en contra de tu conciencia. Es una condición de dureza del corazón. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado de ignorancia. Ay, pues no sabía. Por ejemplo, los cargos que hacían los fariseos en contra de Jesús no eran acusaciones bien intencionadas. Ellos estaban acusando a Jesús de que hacía milagros en el nombre de Belcebú, por ejemplo. No eran bien intencionados, pero equivocados. No, eran personas bien educadas en las Escrituras, que sabían lo que estaban diciendo, que se habían sentado bajo los pies de Cristo y escuchado su ministerio, habían observado los milagros y la consistencia de su vida, y sabían que Jesús era la verdad, pero persistentemente la rechazaron. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonada, siendo que la blasfemia contra el Hijo de Dios sí será perdonada? Si los dos son Dios, ¿qué pasa? ¿Cuál es la explicación? Bueno, la explicación tiene que ver con la encarnación de Cristo. Cristo se convirtió en el Hijo de Dios. Cuando Cristo se vació a sí mismo y vino a la tierra y tomó forma de hombre, su deidad fue velada, estaba escondida en el cuerpo de Cristo, estaba disfrazada. Él estaba disfrazado de hombre común. Y Jesús no mostró sus atributos divinos, sino que los escondió. De hecho, Jesús ni parecía Dios. Por eso es que los judíos podían blasfemar fácilmente en contra del Hijo de Dios, porque no lo reconocieron como el Mesías prometido, sino que decían, ¿quién se cree este? Es solamente un hombre que cree ser Dios. Bueno, eso se entiende, pero los milagros sobrenaturales que el Espíritu Santo hacía a través de Jesús no podían ser confundidos. Por eso, la blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada.
Pero la blasfemia en contra del Hijo de Dios, él se veía como un hombre normal. Eso se perdona, pero no la blasfemia en contra de algo tan obvio y sobrenatural como la obra del Espíritu Santo. Muchos de los fariseos que estaban en el Nuevo Testamento fueron culpables del pecado de blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero uno llamado Nicodemo testificó en Juan 3:2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El faraón de Egipto fue un ejemplo del Antiguo Testamento de alguien que blasfemó en contra del Espíritu Santo. Él podría haber sido perdonado por no creer en Moisés, porque era un hombre, pero persistentemente rechazó las señales sobrenaturales que el Espíritu Santo hizo en Éxodo 9 al 11, que últimamente endurecieron el corazón del faraón. En otras palabras, el Señor confirmó milagro tras milagro tras milagro, palabra tras palabra de Dios a través de Moisés, pero el faraón se endurecía cada vez más. Fue imposible para él que se arrepintiera. En otras palabras, el Señor confirmó la elección del faraón, confirmó la terquedad del faraón. Su condición estuvo establecida delante de Dios, su condición de pecado. Así que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que se comete en un momento por accidente, sino que es un rechazo constante, aun cuando hay evidencia sobrenatural. Y Pedro solamente negó una vez a Cristo y no tuvo como resultado el rechazo de Cristo. Segunda de Pedro 3:9. Pedro, años después, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos aquí un patrón de persistencia. No es solamente una vez el negar a Cristo, pero es algo persistente, es una negación persistente. No es una confesión de una sola vez, la que significa que es evidencia de una salvación genuina. No es solamente esta primera confesión y ya es cristiano, no, sino es una confesión continua, que continúa, que da evidencia de tu salvación. A ver, pero no estoy diciendo que tienes que esperar hasta el final de tu vida para saber si eres cristiano o no. Pero lo que yo estoy diciendo, lo que la Biblia dice es que si tú eres nacido de nuevo, si eres salvo, el Espíritu de Dios vive dentro de ti y te va a ayudar para que seas consistente hasta el final. Y es esta fe que continúa, esta confesión que continúa a lo largo de tu vida, lo que es la evidencia de tu conversión. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tienes que creer que vas a ser salvo. Son evidencias de que el Espíritu Santo vive en ti, porque Él empezó la buena obra en ti y será completada hasta el día de Jesucristo. Y tú nomás llegas a la mitad. Vas a estar en tus propias fuerzas. Jesús tomó el juicio final como algo muy serio.
Y aquí vamos a terminar en el verso 5. Jesus warns that God has the power to cast into hell those who reject Jesus Christ. Él nos advierte Hell is de aquel que puede enviar nuestras almas al infierno. shows what they consisted of. Jesús nos está advirtiendo de nosotros mismos, Some other de nuestras propias decisiones que nos pueden llevar a una separación permanente de Dios, den full of demons. It's to be left alone by God. ser abandonados y olvidados por Dios. Separation from En ese lugar, el infierno, those. donde vamos a estar, donde esas gentes van a estar separadas Verse de 6, Dios para siempre. those Verso who are 6. not God's will be forgotten by God. Them. God doesn't forget his own. Dios no se olvida de los suyos, Forgotten by God. pero si no eres de los suyos, vas a ser olvidado por Dios. Forgotten by En el verso 9 forgotten in prison. podemos ver esto. In that place. Por Those who ejemplo, are not of God's, the day is coming, you will be forgotten. José estuvo en prisión, pero nunca fue olvidado de Verse Dios. 9, those who reject Christ will be Pero aquellos que rechacen a Cristo serán negados delante de los ángeles de Dios también. workers of iniquity. Apártense de mí, hacedores de maldad, dice la palabra. Terrifying words. Qué palabras tan terribles. Lo más terrible que alguien pueda oír, que uno pueda oír de Dios. They will permanently bear their guilt. Cast into hell, Ser echado al infierno, olvidado de Dios, denied by negado de Dios. never knew you, Dios va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, forgiven. sin perdón para siempre. But for those, thank God for that but Pero, gracias a Dios por los peros, Jesus Christ, porque para there is nothing. ellos, los que siguieron a Cristo, no hay nada que temer, nada por qué preocuparse. Human judges, Porque cuando te pones delante de jueces, don't worry, I'll take care of you, he says. Dios va a When you decir, stand before the no te preocupes, yo voy a hablar por ti. don't worry. Y al final, en el juicio final, Dios hablará por ti. Luke chapter 12, verse Lucas capítulo 12, now when they verso send 11. synagogues, magistrates, and the authorities, do Cuando os not trajeren a las sinagogas how or what y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo está de mi lado y me capacita, es mi abogado, habla por mí, me da las palabras que debo decir, me da el valor, me da el coraje para hablar y me ayuda a soportar hasta el fin. Gracias, Señor, porque tú me has llenado con tu Espíritu. Gracias porque tú prometiste que nunca me dejarás y nunca me abandonarás. thank you that you are Y gracias, Señor, que tú eres paciente cuando yo fallo. Y al final, God, stand cuando un hijo de Dios Creator. se ponga delante de su Creador, Christ will speak for you. Jesucristo va a hablar por ti. Verse 8. Also I say Verso to 8. you, whoever confesses me before Os digo que men todo here aquel on que me confesara delante de los hombres aquí en la tierra, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Gracias, Señor, por esta seguridad, por esta confianza que puedo tener. earth. To worry when I stand before No necesito preocuparme por my Maker. cuando esté delante de jueces en la tierra, pero tampoco delante de ti, Señor, porque tú me confesarás, Angels of God. tú me reconocerás delante de los ángeles. The question now is, La pregunta aquí where do you stand in your relationship es, with Jesus Christ? ¿dónde estás con tu relación con Do Jesús? you believe ¿Realmente crees in the Lord Jesus Christ, the Son of God, que el Señor Jesucristo es who on Calvary's cross for el Hijo your de sin Dios y que Él and rose ha again pagado por tus and pecados offers life to whoever will believe and receive? y ofrece su vida? Are you a follower of Jesus Christ? ¿Eres Are you seguidor de standing on his Jesucristo? side? Have you confessed with ¿Has your confesado mouth con tu publicly boca that you públicamente have this que faith, or tienes are esta you fe a denier? o públicamente le has negado? Just Sunday morning here pretending.
O solamente estás aquí los domingos en la mañana fingiendo que eres seguidor de Jesucristo. Romanos capítulo 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cree en Jesucristo, cree en su palabra, cree en lo que Él dice. Y te invito esta mañana a responder a esta fe. Si tienes fe en tu corazón, responde a ella hoy. Voy a invitarte a pasar si quieres oración en esta mañana. Tienes necesidad, pasa. Vamos a orar por ti. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Heavenly Father, we began by asking you to enable us to understand. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a entender. We began by asking you to stir up Quiero empezar pidiéndote que tengamos fe en nuestros corazones. We thank you for your Holy Spirit Te damos gracias por tu Espíritu Santo que ha estado trabajando en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y poderosa. We thank you for your love. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu interés en nosotros. Te damos gracias, Señor, por Your plan la forma en que has planeado salvarnos, to save us from wickedness, to save us from separarnos para ti, salvarnos de la maldad, salvarnos de una eternidad de perdición. Gracias, Señor, que nos has invitado a poner nuestra fe en ti y a confiar en ti. Gracias por todo lo que has hecho. this morning. I pray that you would Pido, Señor, que by your Spirit in our hearts. sigas obrando en nuestros corazones. Lord, you know our hearts. Te pido, Señor, You know what our need is this morning. que tú suplas lo que necesito en esta mañana. Each need that's Que tú ministres, Señor, cada necesidad de cada persona. God, I pray that you would Señor, yo te pido que prompt the response that is needed. haga surgir esta respuesta que se necesita. Pon en nuestros pensamientos lo que debemos pensar. Guíanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Lord, I pray Y Señor, te pido especialmente por separated from you who do not aquellos que están separados de ti, que no te conoces. Lord, that you would draw them to yourself. Heavenly Father, we Que los atraigas a ti, Señor. Nos rendimos a ti and ask now in these closing moments as we y te pedimos en este momento, Señor, que laying our needs before you, as we focus on ministering in prayer one to another, podamos enfocarnos en ministrar unos a otros, compartir con Lord God, that los demás nuestras cargas y, Señor, que haya un ministerio de tu Espíritu en este lugar. I ask it in Jesus' name. En el nombre de Jesús. And Lord, I also ask Y también, Señor, te pido que that you begin in this room lo que has empezado, cause to be spread through us to the world around as we go out from here. Lord, we pray lo que has empezado se esparza por el mundo, Señor. Danos las palabras cuando lo necesitemos, Señor. Lord, that we would study in the meantime to Que show podamos ourselves approved, so that Estudiar, Señor, tu palabra, para que cuando llegue el momento nosotros tengamos los recursos, las verdades, las palabras que se necesiten hablar. Haz tu voluntad en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.